estudiantes, en esta ocasión pues vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a hoy, sábado 8 de mayo de 2021. Si bien es cierto, pues vamos a continuar con el eje temático correspondiente al mes de mayo, que consiste en trabajar específicamente lo que es la parte de las consultas, ¿verdad? Enfocada a las bases de datos. Pero en esta ocasión, pues vamos a ir más que todo a lo que son la parte de las consultas en sí. Muy bien. Vamos entonces a compartir pantalla. ¿Okay? De aquí pues nos vamos a lo que es el material que les tengo para ustedes. Y aquí entonces pasamos a lo que es cómo consultar una base de datos. Cuáles son los procedimientos que conlleva la consulta dentro de una base de datos. Cuáles son los conflictos que normalmente se dan dentro de las consultas de una base de datos, ¿verdad? Y de igual manera, pues estamos enfocándonos a lo que es la parte de las situaciones que normalmente se presentan dentro de una base de datos. ¿Okay? Vamos a empezar primero pues aquí con el título de nuestra revista virtual, que dice cómo consultar una base de datos. ¿Qué procedimientos conlleva esto? Dice, las bases de datos y los catálogos son fuentes muy valiosas para almacenar y recuperar la información. Son valiosas por el hecho de que nos ayuda a almacenar gran cantidad de datos, gran cantidad de información que maneja nuestra empresa, que maneja el lugar específico donde trabajamos, que maneja la biblioteca, que maneja la ferretería, que maneja la base de datos de una clínica, de un hospital, de una agencia de viajes, de cualquier tipo de entidad. Es de suma importancia porque todos los datos están almacenados de manera virtual, en tiempo real. Las bases de datos muestran qué información hay sobre un tema y los catálogos en qué biblioteca se encuentra dicha información. Esto en realidad pues ayuda grandemente al hecho de que al momento en que usted desea definitivamente pues hacer una consulta en determinado momento de un artículo, de algo pues que de repente quiera consultar en el momento, entonces usted lo puede hacer. O sea que la consulta que usted haga en el momento preciso va a obtener una información en el momento adecuado. De igual manera habla sobre los catálogos y la información y en qué biblioteca se encuentra dicha información. Nosotros los tecnólogos prácticamente arrancamos siempre con un ejemplo muy popular, un ejemplo tradicional, que en este caso pues es el de una biblioteca, que consiste pues más que todo en ver en determinado momento dónde yo encuentro un libro en la biblioteca que pues prácticamente la componen 5, 6, 7, 8, 10 anaqueles con cualquier cantidad de divisiones. Un anaquel pues es algo vertical
y dentro de ese anaquel hay muchas líneas horizontales donde se almacena, donde se colocan, donde se encuentran, ¿verdad? Diferentes tipos de libros. Y por ejemplo, en el cubículo número 10, yo necesito hacer una consulta. ¿Sí? Se encuentra el libro que en determinado momento yo busco. Entonces, es más fácil irse a una base de datos, a un control que usted tiene previamente creado, ordenado y almacenado y actualizado para buscar esa documentación, para buscar ese libro, para buscar ese folleto, para buscar esa tesis. Es más fácil y de igual manera no solamente buscarlo, sino hacer una consulta de verificación de realizar la consulta de tal forma de que voy a verifico si el libro de álgebra de Baldor se encuentra en el cubículo 10, anaquel 10, debo decir, anaquel 10, sección B, donde la tarjeta testamentaria de ese libro es lo que me indica. Entonces yo voy a confirmar si en verdad ese libro se encuentra exactamente donde está, donde debe estar. También pasamos a lo que es, estas herramientas proporcionan bien la referencia, bien la versión electrónica de la información. Definitivamente, pues necesitamos buscar si en realidad pues cumple con los requerimientos, si se maneja de manera correcta la información y de igual manera que sí, y de igual manera pues sí se encuentra actualizada. Entonces, surge la pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde yo debo empezar a hacer las consultas? ¿Cómo la debo hacer? ¿Cómo debo manejar los datos en ese momento? Entonces, allí nos vamos a lo que es, específicamente habla de que el problema de las bases de datos, el problema de las bases de datos es cómo buscar en ellas, cómo lo debo hacer, cómo voy a encontrar en determinado momento la información. Entonces, buscamos lo que es la parte de qué tan dificultoso es en ese momento la consulta, ¿ya? No porque sea especialmente dificultoso, sino porque no hay un sistema de interrogación común. ¿Qué significa un sistema de interrogación común? ¿A quién le solicito la información? ¿Cómo lo voy a hacer? La consulta va a ser veraz. La consulta va a ser actualizada. La consulta es cierta. Entonces, ahí es donde parten nuestras interrogantes, cómo yo voy a hacer con la base de datos, qué procedimiento debo generar para poder hacer la consulta de la base de datos en tiempo real. Entonces, por eso es importante, dice aquí, ¿verdad? La parte de nuestra revista virtual, por eso es importante tomarse un tiempo cada vez que nos enfrentemos a una base de datos y consultar la ayuda que casi todas incorporan. ¿Qué era lo que yo les mencionaba el mes pasado sobre el sistema gestor de base de datos? Que todo creador de base de datos debe tener accesibilidad o debe dejar plasmado en teoría, o sea, en un documento, algo que se llama como diccionario de datos, diccionario de consulta, manual de consultas, como usted desee llamarle. ¿Por qué? Porque en ausencia de esa persona encargada de la base de datos, en ausencia, cualquier otra persona puede venir con los conocimientos básicos en base de datos, puede hacerte una consulta, puede hacer una modificación, puede hacer cualquier tipo de
de ingreso a la base de datos. Entonces, por eso es que allí muy claramente dice, por eso es importante tomarse un tiempo cada vez que nos enfrentemos a una base de datos y consultar la ayuda que casi todas incorporan. ¿En qué consiste esa ayuda? Esa ayuda consiste en el diccionario de datos, en el manual de usuario, ¿ya? Que deben dejar entonces incorporado de igual manera allí. Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que es y por dónde empezar, ya lo vimos. Ajá. Dice aquí, tener en cuenta el idioma de la base de datos. Cuando usted va a desarrollar, o va a hacer una consulta a una base de datos, primero tienes que leer, o cuando les mencionaba en una ocasión sobre las consultas basadas en un manual, en un diccionario de datos, esa consulta tiene, ese manual de procedimiento tiene que tener lo que se conoce también como un diccionario de datos. ¿Qué significa un diccionario de datos? La definición de cada uno de esos datos. ¿Qué significa un registro? ¿Qué significa un dato? Y dentro de su base de datos, ¿verdad? Enfocarse a lo que son el tesauro, registros, nodos, ¿ok? O sea, tienes que manejar ese tipo de datos, porque definitivamente eso es lo que te vas a encontrar al hacer la consulta. Entonces, si lo haces de una manera incorrecta, si tu consulta no la haces de la mejor forma, con los mejores procedimientos, siguiendo los parámetros establecidos, vas a estar navegando en toda tu interfaz de tu base de datos, lo vas a hacer de manera errónea, ¿verdad? Quiere decir que no vas a encontrar los datos que deseas consultar en determinado momento. Tal vez te vas a ir a interfaces que no son las correctas. Y en algún momento, si no manejas de manera eficiente la base de datos, puedes cometer hasta algunos errores. Puedes desatar algún tipo de conflicto dentro de los reportes que deseas consultar. Entonces, cuando hablamos de que tenga en cuenta el idioma de la base de datos, quiere decir que tienes que estudiarte el manual de usuario y conocer cuáles son los requerimientos, cuáles son las consultas que en determinado momento quieres hacer, hacia dónde te tienes que enfocar, qué buscas en determinado momento en la base de datos. No debemos extrañarnos si no obtenemos resultados válidos al realizar una base de datos en castellano en una base de datos que tiene sus registros en inglés, ¿verdad? Definitivamente, pues el idioma tiene algo que ver, ¿verdad? Tiene algunas restricciones. Un término en español, propiamente dicho, no es el mismo término así lo conviertes a inglés, al idioma inglés. Recuerden que en el idioma inglés, pues, tal vez una palabra, colocándole una S de más, ya no tiene el mismo significado que la palabra en español. Entonces, para eso es bien importante, ¿verdad? Manejar los términos. Si la base de datos la tienes en un idioma español, lógicamente, pues, el manual tiene que mostrarte la traducción, tiene que estar en español. Si está en inglés, tiene que estar en inglés. Tienes que conocer los términos cuando se refiere específicamente a algún reporte que deseas obtener de esa base de datos. Muy bien. Pasamos entonces ahora a lo que se conoce como utilizar un tesauro. Utilizar un tesauro. ¿Qué es un tesauro? Es la herramienta científica que nos permite saber
qué términos existen en las diversas lenguas para identificar un concepto, así como las interrelaciones entre ellos. Entonces, en nuestra base de datos se incluye esta herramienta, el tesauro, de tal forma que nos ayuda a mejorar, a identificar o a conocer la definición correcta que hay sobre ese término, que hay sobre ese concepto, la definición de manera correcta, de tal forma que el reporte que yo desee aplicar en determinado momento sobre algún concepto, el resultado sea el correcto. De este modo, podemos saber qué términos se emplean para un concepto, así como aquellos que lo desarrollan o de los que éste depende. Definitivamente hay algunos conceptos que van a tener un cierto grado de dependencia. O sea, si tengo el concepto madre, algunos conceptos van a tener relación, ¿verdad? Definitivamente, pues, si buscamos un concepto, la definición de un concepto hijo, pero ese hijo está anidado al concepto madre, entonces puede existir algún tipo de relación al momento de ver el reporte. O sea, que los reportes están anidados, están unidos. El reporte hijo, perdón, va a depender del reporte madre. Y así sucesivamente, tal vez el hijo de la madre pueda tener alguna incidencia, algún tipo de relación, ¿verdad? De que, por ejemplo, el reporte del hijo tenga relación con el reporte del padre y que ese padre pase a la madre. O sea, es como una cadena. Una cadena que en el cual los reportes pues van a depender uno del otro. ¿Ok? Seguimos entonces. Utilizar utilizar los campos de la base. Cuando hablamos de los campos, es cada uno de los no debo decir de los datos, debe ser de la información que usted va a encontrar en su base de datos. Miren lo que dice aquí claramente. Te muestra tres comandos, te muestra tres flechas en rojo y te dice, las bases organizan la información en campos. ¿Sí? Toda la información que aparece dentro de una base de datos se registra en campos y los campos se enlazan con lo que son datos y información y demás. Pero hablando en un idioma de máquina, el campo, entonces en realidad es el lugar a donde usted va a accesar en determinado momento para obtener la consulta deseada. Cada uno de los campos está estructurado pues en un orden lógico, secuencial, en un orden en el que definitivamente se hacen las consultas previas, se hacen las pruebas y demás, para entonces poner en marcha a la base de datos pues en todo su esplendor. Pero antes de eso, pues nuevamente aterrizo en el manual de usuario, donde ese manual te va a indicar a ti cuál es la definición correcta de cada uno de estos campos. Dice que los campos son unos índices que organizan la información por autores, materias, títulos, resumen, facilitando su recuperación. Entonces, esta base de datos, que es la que se muestra aquí como un ejemplo, se enfoca o su raíz la está enfocando más que todo a un área didáctica, a un área específicamente a una biblioteca. Porque si bien es cierto, nos habla de autores, de materias, títulos y demás.
O sea, nos estamos enfocando directamente a una base de datos de una biblioteca. No así a una base de datos de una empresa que vende artículos de ferretería. ¿Ok? Que en este caso, allá las consultas se enfocarían a lo que es, a lo que son herramientas, eh, clavos, martillos, consultas, reportes de ventas, ventas mensuales, reportes de costos, consultas de artículos, consultas de ventas diarias. Entonces hay que hacer pues esa diferenciación entre esos dos aspectos. Y ahí entonces pasamos a lo que es, puede buscarse entonces en todos los campos a la vez, ¿verdad? Puede buscarse en todos los campos a la vez. Por defecto es la opción más común. Esta es una base de datos que te muestra más que todo una base de datos creada mediante algún tipo de lenguaje, ¿verdad? Pero que te va a mostrar un reporte o una consulta, en este caso, como se muestra aquí abajo, búsqueda 1, sueño, ¿ok? Entonces, allí te ofrece un reporte de una consulta que se hizo, mostrar todos los resultados, muestra aquí, o resultados de 1 a 1, ¿ok? Entonces, ella te muestra un reporte que es donde se van a mostrar la información que usted en determinado momento está haciendo la consulta. Por un único campo, solo es un tipo de datos del registro. En este caso, usted puede buscar la información por título, ¿ok? Por título. Entonces, si lo busca por título, pues él va a aparecer así pues como se está haciendo la consulta. ¿Ok? De ahí entonces pasamos a lo que es la parte del registro, materias y títulos y demás, por varios a la vez. En este caso sería lo que es por ejemplo, hay autores que tienen varios libros. Es un solo autor, pero tiene varios libros, ¿ok? Entonces, ahí lo puedes hacer por varios a la vez. Un solo autor puede sacar, puede reflejar las consultas o el reportes en una sola línea en determinado momento. Muy bien. Utilizar los operadores de búsqueda. Para la parte de los operadores de búsqueda, aquí nos enfocamos a algunas terminologías algunas terminologías en inglés, ¿ya? Y lo que es la parte de consultas dentro de una base de datos tiene que ver mucho con lo que es algunos términos en inglés, ¿ok? Esa parte, pues, en inglés definitivamente, pues, hay que manejar los términos, add, and, or, not, ¿ya? Y ahí entonces te da la definición. Todo esto está debidamente detallado, definido y con todos los comentarios necesarios en el manual de procedimiento. De ahí entonces, ¿qué hace en realidad AND? AND como un operador de búsqueda. La opción de AND me habla de que localiza documentos que incluyan ambos términos. AND. Allí vemos entonces dos círculos enlazados, pero que ambos círculos tienen relación con el término del centro. Por ejemplo, Public and Choice. ¿Qué hace Public and Choice? Recupera solo los registros que incluyen ambos términos a la vez. ¿Ya? Esa instrucción la hace AND, ¿verdad? Public and Choice. Y ahí entonces pasamos a lo que es OR. ¿Qué hace OR en realidad? Localiza documentos que incluyan al menos uno de los términos empleados. Nuevamente aparece
Public or. Miren la diferencia, miren la diferencia. Public and. Y ahora acá, public or. ¿Qué hace or? Recupera los registros donde aparece el término public o choice o ambos términos. Bien, public o bien choice, es viable el reporte, es viable la instrucción, es viable el operador en tiempo de consulta, al momento de hacer la consulta. De ahí entonces vemos lo que es la parte de not. ¿Qué me indica not? Localiza documentos que incluyan el primer término, exceptuando el segundo. ¿Ok? De ahí, por ejemplo, public not choice. Public not choice. ¿Qué hace ese proceso en realidad? ¿Qué indica ese proceso en realidad? Me habla de que recupera solo aquellos registros en los que aparece public, pero no choice. O sea que es selectivo. Solo public, no choice. Muy bien. Y ahí entonces vemos uno que se nos estaba quedando, que es el famoso asterisco. En la parte del asterisco vemos que el asterisco al final de una consulta amplía el resultado a todos los términos que empiezan por los caracteres previos. ¿Ok? Entonces allí vemos que el asterisco me muestra un resultado, pero debo colocar previamente un término para trabajar o para obtener el reporte necesario. En este caso, colocamos econometric asterisco. ¿Qué hace en realidad esta instrucción que le acabo de dar al sistema? Recupera los registros que contengan términos que empiezan por la raíz econométrica. Como econometrics, como econometrical o como econometric. ¿Ya? Econometric, entre comillas, al hacer la consulta definitivamente es en lo que es la parte de base de datos o la instrucción en la parte de programación para hacer algún tipo de consulta, el asterisco, las comillas hacen una diferenciación bien grande, ya sea una coma, ya sea una comilla, una llave, en lo que es al momento de hacer las consultas, se hace mucho hincapié en eso. La base de datos se trabaja de esa forma. Entonces, como lo vemos, econometric, entre comillas, econometrics, se le anexó una S, econométrica, se le anexó una A y una L, ¿ya? O simple y llanamente econometric, sin comillas, ¿verdad? Así solamente la palabra, sin ningún tipo de identificación característica. También me muestra lo que es la parte de la definición que habla sobre, se utiliza la lógica booleana para buscar varios términos a la vez. ¿Okay? El álgebra booleana es el que les mencionaba sobre lo que se conoce como and, or, not o asterisco. Cuando veamos el término búsqueda avanzada, generalmente hace referencia a la utilización de tal lógica. ¿Okay? De qué forma se puede hacer, cómo se puede elaborar, cómo se puede trabajar, cómo quiero el reporte en realidad. Estos comandos de búsqueda se denominan operadores booleanos, siendo los principales los siguientes. ¿Okay? Entonces, esos son los que les mostré aquí. And, or, not, asterisco. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver un ejemplo de búsqueda. ¿Sí?
registro de búsqueda. Necesitamos saber qué documentos existen que tratan el tema de la mujer en la base FISINFO, ¿okay? Entonces, se coloca dentro de la búsqueda, ¿verdad? Cómo debemos de escribirlo, ¿ya? Como vemos, nuestro lector ha escrito woman en el recuadro de búsqueda tras haber pinchado en su interior o con el ratón y pulsa a continuación el logo buscar. Pero la parte de woman, es importante que veamos que le haga esa observación. Woman lo escribe entre comillas, ¿okay? Woman. Entonces, ¿qué dice? Que desgraciadamente de esta manera solo vas a encontrar la 10ª parte de los documentos que realmente tratan el tema, solamente la mitad, que va ni la mitad, una 10ª parte, 10 de 100 vas a encontrar, 1 de 10 de 17.344 registros, solamente estás encontrando 10. Quiere decir que entonces debe haber otro procedimiento de búsqueda de tal forma que pueda encontrar los demás registros de la información que ando tratando de encontrar. Los ordenadores se limitan a hacer lo que se les pide y en este caso han recuperado los registros donde aparece la secuencia de caracteres woman. Entre comillas, ¿verdad? Woman. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no aparecen aquellos registros donde aparece el plural woman. Por eso es que entonces se hace el descarte de que, o la selectividad de que solamente te busca el 10%. A esa es la diferencia, ese es el problema. ¿Cómo lo resolveremos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se soluciona este problema? Truncando el término de consulta, introduciendo entonces un asterisco. Al introducir WOM asterisco, se consigue recuperar todas las palabras que empiezan por los caracteres WOM y por lo tanto pues también WOME, ¿verdad? Miren cómo se ha duplicado el resultado, ¿ya? O sea, prácticamente ahora sí ha abarcado el 100% de los resultados de búsqueda que en este caso pues estábamos buscando o estábamos consultando en determinado momento. Y una vez encontrados, aquí está el resultado. Una segunda acotación. Acá hay otra acotación sobre sobre la consulta de woman. Pasamos entonces a lo que dice, y si le dijésemos que aún existe un truco para recuperar otros 1000 documentos que tratan sobre el tema de la mujer, ¿qué acotación es esa? Ello es porque hemos recuperado los documentos donde aparece woman, pero no aquellos en donde aparecen los términos female, feminis y sus derivados, que son muchos. Para recuperarlos también ampliamos la consulta con el operador OR. Entonces, en realidad, la forma correcta para recuperar todos los registros específicamente de una palabra, aterrizamos en lo siguiente. Debemos de escribir entonces WOM asterisco OR FEM asterisco. Así, de esa forma, se van a recuperar 27.487 registros, donde solamente al principio habíamos recuperado o teníamos recuperado solamente el 10%. Una vez encontrados, ¿qué sucede? Simple y llanamente pinche sobre los registros para ver su contenido, ¿ya? Puede ser información bibliográfica, resumen materiales, entre otros, ¿ok? Entonces, o incluir el texto completo
de los artículos que en ese momento pues se están consultando. Recuerden también que pueden navegar entre los registros para ver otros artículos del autor, de la revista o específicamente de la misma materia, ¿verdad? Entonces, esa parte ahí pues es bien importante, saber el momento, conocer los datos que debo colocar de manera correcta, de tal forma pues que me pueda dar como resultado encontrar toda la información de manera objetiva, de manera veraz y de manera confiable. Muy bien, ahora entonces vemos lo que es la información, y para finalizar, la información se puede grabar o imprimir. Tenga en cuenta que la información que visualiza por pantalla la puede guardar para uso propio, enviar por correo electrónico o también la puede imprimir. ¿Okay? Entonces, de esa forma, usted puede tener acceso al 100% de la información que en algún momento desee consultar o desee accesar para su beneficio. Los costos de las bases de datos y los derechos de autor son pagados por parte de la biblioteca, pero recuerde que no puede difundir estos contenidos sin permiso de los propietarios. Esto es lo que se conoce como derecho de autor. Si usted va a hacer algún tipo va a utilizar esa información en algún momento para algún trabajo específico, la ley le indica de que tiene que hacer la citación de dónde sacó la información, el nombre del autor, fecha de publicación y de todos los datos, de tal forma que se respete el derecho de autor. Muy bien. Ahora entonces necesito dejarles pues grabado, ¿verdad? Aquí en pantalla como evidencia el taller correspondiente a esta sesión. ¿Okay? Vamos entonces a pasar a verificar el taller que queda asignado, de tal forma pues que se desarrolle de la mejor manera. Este sería entonces el taller número 5, el taller número 5, porque sería el taller correspondiente al tema, en este caso pues es consultas. Vamos a buscar entonces de una vez aquí en la plataforma y que explicarle pues en qué consiste la asignación correspondiente a esta sesión. Bien, tenemos entonces el grupo de 11 humanidades. Lo vamos a la parte de trabajos. Y aquí entonces tenemos la sesión correspondiente a la fecha, que es la sesión actividad número 4, debo decir, ¿verdad? Actividad número 4 está habilitada, ya que la actividad número 5 es docencia. No se consideró el mensual como una actividad, sino específicamente como un mensual propiamente llamado. Actividad 1, 2 y 3, el mensual correspondiente a ese mes. Ahora viene la actividad 4, correspondiente al mes de mayo, que consiste en investigar y luego confeccionar un mapa conceptual sobre las tablas, consultas, formularios, informes y macros, registros y campos. O sea, esa sería entonces la actividad, hacer un mapa conceptual, ¿ya? Con estos términos, sobre las tablas, consultas, formularios, informes, macros, registros y campos. Un mapa conceptual, ¿verdad? Pues que lógicamente te muestre los conceptos, los enlaces y demás de forma correcta. Esta actividad se abre hoy, 8 de mayo, y se cierra el día 12 de mayo, miércoles 12 de mayo a las 12 de la noche, porque yo debo evaluar jueves y viernes.
Jueves evalúo la plataforma Claroline y el viernes debo subir la asignación a la plataforma Ciral, ya que pues este mes y el mes que viene y de ahora en adelante pues voy a tomar la modalidad de que cada taller evaluado en la plataforma Claroline la voy a subir de manera automática a la plataforma Ciral, ya que esos son los requerimientos del Ministerio de Educación, que quede reflejado la evidencia de que todas las actividades se suben a la plataforma en tiempo real. Esa es la situación por la que hasta el miércoles tienen para hacer este mapa tan sencillo, ¿verdad? Hoy es sábado, domingo, lunes, martes, ¿verdad? Y el miércoles todavía tienen prácticamente 4 días completos para hacer pues un mapa conceptual sumamente sencillo. Así es que esta es la actividad número 4, ¿ok? Eso pues equivale a un 10% de la nota final. Muy bien, entonces esa sería la actividad número 4. De ahí, la próxima clase, o sea, el día 15 de mayo, no vamos a tener sesión virtual, pero sí vamos a tener una actividad que se llama docencia. Y voy a dejarlo grabado aquí claramente, porque ese día no nos vamos a ver virtualmente, pero sí queda una actividad que usted tiene que desarrollar en su plataforma que se llama actividad número 5, docencia. ¿Qué van a hacer en esa actividad? Con el tema que nos acabaron de entregar, que se llama manejo y comportamiento profesional, usted va a hacer un resumen ejecutivo. Aquí les comparto de manera clara y precisa cómo debes hacer ese resumen ejecutivo, todos los parámetros a seguir, cómo debes desarrollar ese resumen ejecutivo con el tema que ya les dije anteriormente y aquí están los pasos que debes seguir para el resumen, qué aprendió, qué recordó y qué reafirmó y al final las conclusiones. Y le aplicamos a ese resumen ejecutivo nuestra rúbrica de evaluación. Así es que, pues de manera clara y de manera objetiva les estamos asignando la actividad de docencia que estará habilitada en su debido momento el día sábado, que nos vemos en la actividad de docencia, ahí va a estar activada. Así es que, pues, esa es la información, eh, esa es la explicación que les estoy dando en este momento para para los 3 estudiantes que tengo matriculados de manera virtual en el grupo de 11 humanidades. ¿Okay? Entonces, esa es la información que tenía pues para comunicarles a todos ustedes. Entonces, pues dejamos en estos momentos de grabar y finalizamos la sesión del día